y amén. Gracias, Señor. Tomamos nuestros asientos. Damos gracias a Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de un concepto que vamos a intentar desarrollarlo y vamos a intentar también vernos a la luz de ello. Y como siempre, la palabra de Dios tiene la finalidad, a través de su Espíritu Santo, de renovarnos y, como decía Reggie, mientras adoraba al Señor, hacernos a la imagen de su Hijo. Va a haber un momento en el que vos y yo vamos a estar delante de Él y nos vamos a sentir familiares con Él. No nos vamos a sentir tal vez como ahora, una distancia tan grande, nos vamos a sentir familiares. ¿Por qué razón? Porque su Espíritu a lo largo de toda nuestra vida fue trabajando, fue renovándonos, fue haciéndonos a imagen de Él. Entonces, cuando nos encontremos con Él, no vamos a ser como ese hombre que cuando es invitado está en la fiesta, pero está vestido de manera inadecuada y no es conocido como un invitado. Para esto, que es lo más importante que sucede en nuestra vida, Él trabaja y a menudo trabaja con aquellas cosas que no son las que más nos gustan, porque son aquellas cosas que nos hacen diferentes a Él, que las mantenemos con nuestras fuerzas, pero que finalmente nos hacen diferentes a Él. Es a esas cosas a las que el Señor apunta, porque aunque las protegemos con nuestras propias fuerzas, son las cargas que nos perjudican de una manera mayor en nuestro desarrollo de la fe. Cada día que predicamos, cada día que abrimos el corazón, cada día que su mensaje es pronunciado, el Señor está renovando la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Así que es mi deseo que a través del tema de hoy, Cristo se siga formando en cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de doblegarnos o rendirnos. Doblegarnos o rendirnos. Básicamente, esto tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con libertad, tiene que ver con rendirnos delante del enemigo y así de esa manera ser esclavos, o rendirnos delante del Señor y ser libres. Probablemente esto parezca muy sencillo, sin embargo, tenemos la dificultad, como siempre decimos, de nuestra naturaleza caída, la cual tiene la visión distorsionada acerca de la realidad de las cosas. A partir de que el hombre pecó y el hombre cayó, dejó de ver a Dios como la realidad mayor de todo y comenzó a dar crédito a su propia visión de las cosas como la realidad de mayor peso. Y a partir de ahí, generación tras generación, como decimos siempre, nos fuimos corriendo, nos fuimos apartando y hemos perdido la perspectiva del Dios verdadero, del Dios justo. Hoy por hoy, por medio de Jesucristo, nosotros, ¿qué es lo que hemos conocido como iglesia? Hemos conocido lo que es el reino. ¿Qué es el reino? Bueno, no es un reino terrenal, no es un reino físico, como muchas veces se pretende que sea, sino que es un estado espiritual, es Cristo viviendo en medio nuestro a través de su Espíritu Santo, renovando la vida de las personas, estableciendo su voluntad en esta tierra. Eso es el reino. Y por supuesto, es totalmente inverso a los conceptos, a los criterios y a los valores que nosotros tenemos. Por eso lo que este mundo llama éxito, nosotros no es tal. Por eso lo que el cristiano llama éxito, para el mundo es debilidad o no lo tiene en cuenta, y los criterios son radicalmente opuestos. Sin embargo, a veces hay ciertas alternativas que bajo el nombre de reino toma un poquito de esto otro, ¿no es cierto? Y se trae los valores de este mundo al reino. Y ahí es donde se arma el lío y ahí es donde la gente se confunde. Y ahí es donde este criterio del que quiero hablar en esta noche, de subyugación o de rendición, se confunden en nuestra vida. Hablando con una persona, me comentaba justamente de alguien que dice en sí mismo: yo ya no quiero saber nada más con la iglesia, yo quiero vivir la vida. Y este mismo criterio es el que a menudo tiene el hombre, dando la consistencia de libertad, aquello que es esclavitud, y de esclavitud, aquello que es libertad. Considerando que dando rienda suelta a todo lo que yo quiero hacer y a la satisfacción completa de mis inclinaciones, eso es libertad.
Eso es lo que este mundo día tras día va ensanchando, no haciendo ni más ni menos que perder la libertad que cree tener y atándose cada vez más al pecado. Sin embargo, aquel que se consagra para ojos del mundo es el hombre que se está perdiendo lo mejor de la vida y es todo lo contrario. Es aquel que es libre, es aquel que se va haciendo por medio de la libertad del Espíritu dueño de sí mismo para que nada ni nadie lo gobierne y pueda poner su vida completamente en obediencia a Dios. Y eso es la libertad verdadera. Sin embargo, a veces nosotros solemos confundirnos en esto y llamamos libertad a aquellas cosas que son esclavitud aún como hijos de Dios. Pensamos que estamos rendidos a ciertas cosas y no es una rendición espiritual, sino que es un acto religioso. Consideramos que somos humildes y a veces no está tal humildad presente. Es una lástima hacia uno mismo o es un temperamento que tal vez me muestra como humilde y no es que soy humilde, sino que tengo miedo de todo. Es una cobardía interior que tengo y me muestra como algo humilde. Todo esto, de alguna manera, debe de ser tratado en nuestra vida. Como hablamos anteriormente, debemos de ser sanados. ¿Por qué? Porque una rendición genuina es la que nos hace sólidos a nivel espiritual. Es la que nos da un carácter consistente. Porque en la medida en la que vos te rendís, vos sos dueño de vos mismo. En la medida en la que el enemigo te hace claudicar, vos vas perdiendo el control, la identidad de todo lo que vos sos. Podés obtener resultados, podés obtener satisfacciones, pero perdés el rumbo, perdés la identidad, perdés quién sos vos. Pero cuando vos venís y te rendís a Él, recuperás identidad, recuperás dirección. Y afuera puede estar todo muy complicado, pero adentro hay algo que se sostiene firme, que te dice, yo sé en quién he creído, yo sé a quién estoy siguiendo, yo sé que Él no es hombre para fallar. Y eso es lo que va marcando la diferencia y de esa manera vos vas participando por medio de la fe de la plenitud que es en Jesucristo. Él nos ha llamado a rendirnos, pero no como un capricho de un tirano, sino como un Padre amado que nos quiere dar toda la libertad para que de esa manera podamos vivir de manera consistente. El concepto de ser subyugado o rendirse es lo mismo, aunque el concepto es distinto. Ambas cosas implican rendición, pero ser subyugado significa rendición a la fuerza. Y rendirse implica una acción voluntaria de la decisión. Mientras algo lo hago bajo presión, lo otro lo hago de libre voluntad. Entonces me gustaría que juntos pudiéramos, a partir de este concepto, poder identificarnos. ¿Estamos siendo libres y nos estamos rindiendo por libre voluntad a Él? ¿O de alguna manera estamos siendo oprimidos por algo que nos está llevando a tomar la decisión de las cosas? ¿Estamos siendo libres o estamos siendo esclavos? Hay un punto que sí te lo quiero adelantar, que es el que nos va a dar la distinción. Uno está marcado por la incredulidad y el otro está marcado por la fe. Por incredulidad acepto un gobierno sobre mi vida. Y por medio de la fe entrego mi vida a un gobierno. Por la incredulidad, el tirano me exige. Pero por medio de la fe, el Señor me guía, me acepta y me dirige. Una cosa es a la fuerza, otra cosa tiene que ver con tu voluntad, con tu gratitud, con tu decisión. Vamos a ver en cuál de las dos nos encontramos y para eso me gustaría compartir con vos una historia que, como sabemos, la palabra de Dios no es ni más ni menos que una persona, es Cristo. Y cada historia tiene escondida la realidad de la persona de Cristo que se aplica directamente a la realidad de nuestra vida hoy. En esta historia vamos a ver claramente cómo el enemigo quiere subyugar al hombre de Dios y cómo el hombre de Dios se rinde. Y vamos a ver el fruto luego de ambas cosas. Vamos a ir a Daniel capítulo 3, versículo 8 en adelante.
Y vamos a leer esta maravillosa historia que nos habla de personas que escaparon de la subyugación rindiéndose completamente a él. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocinas, de flautas, de tamboriles, de arpa, salterios, zampones y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampona y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis delante de la estatua que he hecho. Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro como Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarnos en el horno de fuego, y entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del horno sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron del horno de fuego y se juntaron sátrapas, gobernadores, capitanes y consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Israel, Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijesen blasfemias contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sean descuartizados, su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Hasta ahí es la palabra del Señor. Quise leerla toda porque, lógicamente, como toda palabra de Dios, no tiene desperdicio, y esta historia, si nosotros le prestamos atención, por más que es una historia espectacular, es una historia que también se cumple en el Nuevo Testamento, cuando hombres de Dios como Pablo, por ejemplo, son encerrados tal vez no en un horno de fuego, pero sí en una cárcel, y el mismo Hijo de Dios lo visita en la cárcel para consolarlo. Historias que hoy también se presentan en nuestra vida, no como hornos de fuego literales, pero sí con tentaciones a doblegarnos delante de situaciones de características de mucho peligro. Y está en nosotros si nos vamos a doblegar, o está en nosotros si vamos a tomar la actitud que estos hombres tomaron.
Todo este es el desafío que tiene la iglesia, es el desafío que tuvo el pueblo de Dios a lo largo de todo el tiempo. ¿Es subyugarnos o es rendirnos? Vemos que el fruto de estos jóvenes de rendirse fue una victoria completa. Sin embargo, el momento fue un momento de dificultad. Estos jóvenes eran, como muchas veces hemos hablado, de Nehemías, eran esclavos de lujo. Eran personas bajo el gobierno de una nación que por su pecado, lógicamente, ellos estaban en ese lugar, pero ellos estaban dentro de todo acomodados en ese lugar. Y el enemigo siempre viene a revisar. Cuando hay esclavos de lujo, viene a revisar la posición de cada uno. El enemigo revisa con tentaciones. Dios nos revisa con pruebas. El enemigo nos revisa con tentaciones con el fin de corrernos del lugar que el Señor nos pone. Dios revisa nuestras vidas con pruebas, con el fin de fortalecer nuestras vidas. Y llegó el tiempo de estos jóvenes. Y un principio que nos deja claro es que nos doblegamos cuando cedemos a algo que es contrario a la voluntad de Dios. A veces confundimos los criterios, rendirnos con doblegarnos. ¿Cuándo nosotros nos doblegamos? Cuando el enemigo tienta nuestras vidas y nos lleva a buscar una salida fácil al horno de fuego. Estos jóvenes, por supuesto, tienen la salida fácil. Estos jóvenes pueden simplemente adorar, pueden convencerse a sí mismos de decir nosotros hacemos esto de manera formal, pero la realidad es que nuestro corazón está para con Dios. Nosotros cumplimos de esta manera, pero nuestro corazón está para con Dios. Esa suerte de prudencia, que no es ni más ni menos que una mezcla, que es una salida pronta del asunto, que es una esclavitud a la que nosotros nos rendimos, jamás va a traer un fruto espiritual digno ni en nosotros como carácter, ni en el testimonio de otras personas. El Señor no nos lleva a ser políticos, no nos lleva a negociar. El Señor nos lleva a la fidelidad, porque es la fidelidad a Él la que va a dar un testimonio claro a este mundo. Si no, este mundo considera que todo es más de lo mismo y que la religión es política disfrazada. No hay lugar para el político. No me refiero al político, no. Digo, no hay lugar para la política, para el pragmatismo dentro del reino. El reino solamente se levanta por la fidelidad de sus hijos hacia aquel que los salvó. Ahora bien, para poder reflejarnos un poquito nosotros, ¿qué es lo que nos hace subyugarnos? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros inclinarnos, ser esclavizados? Muchas veces el trato de ese padre amoroso se prolonga en el tiempo. Y los tiempos prolongados, muchas veces, ¿qué es lo que traen en nuestra vida? Cansancio. Por supuesto que queremos que las cosas sean rápidas, queremos cosas inmediatas. Y de hecho, el enemigo va a prometer resultados inmediatos, salidas prontas en las cosas. Cuidado con los tiempos prolongados, no interpretarlos desde el lugar correcto. Cuidado con tomar los tiempos prolongados con amargura o con incredulidad, porque eso es una pequeña semilla que luego se convierte en un gran árbol y no le sacamos fruto a los tiempos de espera. Los tiempos de espera son los que más nos prueban como hijos de Dios, porque si realmente estamos confiando en su palabra, estamos confiando también en su persona y en el tiempo en el que Él actúa. Si no estamos confiando en Él, estamos confiando en un resultado, no en una persona. Y los tiempos prolongados no le encontramos sentido. Tampoco se lo tenemos que encontrar desde nosotros porque nosotros estamos aprendiendo. Ningún niño le encuentra sentido a la disciplina del padre, a la formación del maestro, a por qué razón ciertas cosas tienen que extenderse tanto en el tiempo, pero el tiempo forma, nos forma de afuera y nos forma de adentro también. Y Dios tiene un tiempo para cada uno. Cuando Moisés pensó que era el momento apropiado era cuando más lejos estaba. Y cuando pensó que ya había terminado todo era cuando estaba listo y preparado para hacer la obra que Dios lo mandó. Esto sucede en nuestras vidas. ¿Cuántas veces creemos que estamos listos y que todo está contra nosotros porque nosotros estamos listos y nadie se da cuenta que estoy listo? Y la verdad que todavía no estamos listos. ¿Y cuántas veces terminamos rindiéndonos delante de Él y como Moisés podemos decir, Señor, manda a otro porque yo no puedo?
El Señor le está diciendo, no, ahora es el momento. Todo este tiempo sirvió para esto. Una persona rendida es una persona que pasa la prueba del tiempo y no va a variar su confianza en el Señor porque sabe que Él es más poderoso y más sabio para poder entender cuándo cada cosa es perfecta en el momento adecuado. Las situaciones diferentes a menudo no soportamos porque nos sentimos que estamos haciendo algo que está mal y queremos identificarnos con la constante, con el resto. Si nosotros no hacemos lo que hacen los otros, está mal. Y en la formación de una identidad, Dios no te llama a replicar exactamente lo que hace otro. Dios nos llama a conservar un mismo espíritu, pero a cultivar una identidad. Dios nos llama a tener un mismo sentir, pero la forma de hacer es diferente. La forma de movernos, de pensar, de sentir es diferente en cada uno de nosotros. Y a veces nos frustramos porque no tenemos lo que el otro tiene, porque no vamos a la par del otro, porque no corremos al ritmo del otro. Entonces, ¿qué pasa? Eso se hace algo insoportable en nuestra vida y queremos escapar de eso. Cada vía de escape que el enemigo fabrica es una puerta a la esclavitud. Es una puerta a ser subyugados por él. Pero cuando todo esto nos confronta y así todos decidimos continuar en el trato de Dios, esto es rendirse a Él. Esto es libertad. El cansancio. Los tiempos prolongados producen como consecuencia cansancio. Cansancio porque estamos acostumbrados a actuar por medio de estímulos naturales, emocionales, sentimentales. Y cuando las cosas se prolongan a lo largo del tiempo, es como que eso va perdiendo su sabor. Pero no tiene que ver con que vos seas una persona amargada, sino con que vos seas una persona menos dependiente de lo que no tenés que depender. Qué fragilidad que es cuando dependemos de las cosas, porque cuando las cosas no están, se nos cae todo. Qué frágil que es cuando dependemos de nuestras emociones, porque cuando las emociones no están presentes, me caigo y me quedo sin nada. Tengo una sensación de vacío que me vuelvo loco. Y el mismo cansancio me va permitiendo enfocarme en una fuente distinta a la que me estaba enfocando hasta ahora. Empezar a sacar fuerzas de Él y no de otra cosa, no de resultados, no de lo físico, sino de la persona de Cristo. Y cuando me quiero dar cuenta y me rendí a Él, soy de alguna forma libre de la influencia de la falta de estímulos sobre mi vida, porque Él se convierte en el estímulo más grande para mí. Él se convierte en el todo para mí. Pero el cansancio me lleva muchas veces a buscar o a tener expectativas de una salida rápida. Y esto es un poquito lo que pasa con Elías. El fracaso de Elías, ¿por qué? Por una expectativa frustrada. El caso de él es muy particular, porque él es una persona que lo tiene todo. Es un profeta. Como profeta es una persona que está aislada, es una persona controversial para el pueblo, pero es una persona que enfrenta reyes, es una persona que se mueve de manera sobrenatural, que tiene una fortaleza de espíritu, de carácter inigualable, que está sobre todos los demás respecto a autoridad, pero en algún momento hay una falla, sucede algo, que no se dan las cosas como él espera. Y esto no es propio de Elías, esto es propio muchas veces de nosotros. Tener ciertas expectativas de lo que tiene que ser y que la cosa no se dé de esa manera. ¿Y qué pasa si no se da de esa manera? Me está mostrando que yo puse mi confianza en las cosas y no en Él. Esto llevó a Elías a escapar. Esto llevó a Elías a huir. Esto llevó a Elías a esconderse. ¿Para encontrarse con qué? Con aquello que había perdido en su momento. Antes Elías no tenía mucha idea o expectativas de cómo serían las cosas. Simplemente esperaba que viniera palabra de Jehová y él respondía. No entendía por qué le iba a tener que sacar el bocado a una viuda, pero luego vio que esa viuda comió a lo largo de toda la hambruna. No entendió por qué su hijo murió, pero luego vio que resucitó el hijo y que esta mujer señaló que la palabra de Dios era real en su boca. Entonces en todo esto Elías se movía seguro, pero una vez, un momento en el que dijo, bueno, a ver, después de todo esto,
Finalmente Dios va a hacer que baje fuego del cielo y lo que esperé tanto tiempo ahora se va a cumplir. Y no se cumplió. O mejor dicho, no le dio el tiempo a que se cumpla. Porque inmediatamente el enemigo hizo una contrajugada y se cansó. Y toda esa emoción que él puso esperando que la cosa sucediera como esperaba, se desvaneció. Y en esa corrida, en esa escapada, perdió lo más importante, que era su relación, su contacto con Dios. Aunque él lo alimentaba en su vida, pero él ya no lo podía sentir adentro de él. En ese refugio lo volvió a encontrar a través de un silbo apacible. Tal vez en ese lugar él tenía también expectativas, porque fue al lugar en donde supuestamente Dios le había hablado a Moisés. Y él pensó que en ese lugar pasaría algo espectacular, y pasaron cosas espectaculares, pero él se dio cuenta que la presencia de Dios no estaba ahí. Alguien que está acostumbrado a la presencia de Dios, por cosas espectaculares que pasen, sabe correctamente y concretamente cuándo la presencia de Él está y cuándo no está. Pueden suceder cosas extraordinarias, pero quedarnos tan secos como antes de huir de Betsabé, de Jezabel. El Señor le permitió esconderse en ese lugar para mostrarle que no eran sus expectativas, que Él tenía todo lo que necesitaba. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos por nuestras expectativas, porque queremos que nuestras expectativas se cumplan. Se va a cumplir lo que Dios trazó para tu vida, pero no te olvides que lo más importante lo tenés, que es su presencia. Y eso es lo que nunca podés perder en ninguno de los procesos. El enemigo va a tratar de subyugarte y te va a pedir eso a cambio. Pero por supuesto vos no sos de los que se va a subyugar. Vos te vas a rendir a Él. Amén. Nos rendimos cuando decidimos y nos mantenemos en su voluntad. En el versículo 15 dice: ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, que no te vamos a servir. La persona rendida, libre, es la persona que se mantiene en la voluntad de Dios. El enemigo, por supuesto, le está ofreciendo la salida rápida. El rey mismo le está diciendo: te ofrezco, hacelo, y te ofrezco todo esto. Pero el hombre que se mantiene en la voluntad de Dios, el hombre que no se cansa por el largo proceso, que no busca la salida fácil, es el hombre que dice: si el Señor no habla, si el Señor no dice, yo no voy a estar inclinándome delante del enemigo, porque ya estoy inclinado delante de Dios. Yo no voy a levantar mi rendición de Cristo para rendirme al enemigo y que me salve, porque el único que tiene poder para salvarme es mi Señor. Y si no quiere hacerlo, Él sabe por qué, y aquí se terminó todo. Ese fue el pensamiento, y este es el pensamiento de alguien que se afirma en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Alguien rendido no se deja mover fácilmente por salidas rápidas a la dificultad. Nosotros hoy por hoy estamos pasando, y muchos están pasando, dificultades. ¿Y cuántas puertas se abren y cuántas tentaciones tenemos a escaparnos de esa dificultad? Pero ¿cuál es el precio de escaparnos de la dificultad? Levantar nuestra rendición y ponerla a los pies del enemigo. Dejar de estar inclinados delante de Dios e inclinarnos delante de Él para que nos dé esa salida fácil. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no se mueve por emoción, por sentimiento, por circunstancia. Es alguien que tiene sus raíces plantadas en la presencia del Señor. Es alguien que está firme en la presencia del Señor. Y el Señor no habla: yo de aquí no me muevo. Por más que la cosa sea prometedora o sea aterrante. Pero si el Señor no habla, yo de aquí no me muevo. Esta fue la posición de estos siervos. El Señor nos puede librar. No te vamos a adorar. Y si el Señor no nos quiere librar, de cualquier manera no te vamos a adorar. Así de sencillo.
¿Está esto en nuestra vida? Si está esto, estamos rendidos. Si estamos buscando una salida fácil a lo nuestro, estamos subyugados. Primera de Reyes 18:21 dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis en dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal es, seguirle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. No puede convivir ambas condiciones. No pueden coexistir. No puedo estar rendido y no puedo estar subyugado, porque el espíritu de ambas situaciones es diferente, es la confianza y es la incredulidad. Tengo que estar parado y tengo que estar definido, porque de lo contrario no avanzaré nunca, siempre tendré una puerta abierta para escaparme en el momento de la dificultad. En el momento en el que me rindo es en el momento en el que acepto el señorío de Él, acepto la dirección de Él, lo entienda o no lo entienda, y no voy a aceptar fácilmente otra salida. Tenía atrás, pero no lo voy a leer para que no se haga tan largo hoy, porque después si no me critican. Tenía el texto del profeta joven y el profeta viejo, en el que el Señor le había dado una palabra al profeta joven y le había dicho: escuchá con atención, no comas en este lugar, no bebas en este lugar, hacé lo que tenés que hacer y volvé. Pero vino un profeta viejo y le dijo al profeta joven: el Señor me habló, vení conmigo, comé algo. Y cuando fue y comió, ¿qué hace el profeta viejo? Le da la profecía al joven: porque desobedeciste. Pero pará, me estás invitando y sí, así es el enemigo. El enemigo te invita a un banquete para sacarte de la obediencia al Señor y después el enemigo te dice: mirá lo que hiciste. De esa manera él salió de lo que el Señor le había dado. Satisfizo tal vez su hambre, que sería, me imagino, tremenda. Pero lamentablemente perdió lo más importante. Perdió su propósito, su vida, su ministerio, todo. Qué importante que es, iglesia, que sepamos afirmarnos en la palabra de Dios. Que no seamos fluctuantes, sino que la palabra de Dios no sea tropezadero, sino ancla de nuestra vida, fundamento de nuestra vida. Y en el momento de la dificultad nos podamos afianzar y arraigar mucho más todavía. Porque finalmente vamos a la mitad de la historia y ya les conté que hay un final feliz, pero no se cosecha ese final feliz si el proceso no es correcto. El proceso de la libertad, de la fidelidad, me traerá un montón de problemas, como el proceso de la esclavitud también, pero finalmente uno tiene un final victorioso y triunfante y el otro tiene un final de pérdida. Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 16:23 dice: pero volviéndose él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si yo no defino, fácilmente me voy a confundir. Jesús nos muestra la manera de mantenernos en la presencia, nos muestra la manera de mantenernos en la palabra. Jesús es tentado en el desierto para satisfacerse a sí mismo y obviar la parte difícil, para que todo sea más rápido, supuestamente más efectivo. Pero lógicamente, ¿cuál era el precio de todo esto? La esclavitud. Para eso él se tenía que arrodillar y rendirse. ¿Qué le está diciendo su amigo, su discípulo y amigo? No hagas esto, reconvenite, busca la salida más rápida. En la voluntad de Dios no hay salidas rápidas, no hay escapes. El que te introduce en el desierto es el que te saca. El que te mete en el momento difícil es el que te da la salida. No hay una parte para la carne y una parte para el espíritu. Por eso Josué le está diciendo al pueblo, Elías le está diciendo al pueblo: definan hoy. No claudiquen más en el corazón. Si es Dios, síganle y sírvanle. Y si es Baal, síganle y sírvanle a él. Pero al medio no se puede. Al medio no hay nada. Al medio es peor, al medio hay tibieza. Y la tibieza no sirve para nada.
El frío tiene la oportunidad de calentarse. El que está ardiendo en el espíritu tiene la oportunidad de seguir ardiendo. Pero ¿qué le queda al tibio? Que toma una forma no comprometida, una palabra de Dios no absoluta, relativa para su vida. Cuando me conviene sigo, cuando no me conviene no sigo, cuando los zapatos aprietan me escapo, cuando la cosa está bien glorifico. Eso es esclavitud, no es rendición. Hay formas en las que Satanás intenta doblegar a los santos. Él siempre va a hacerlo de una manera reiterativa. Y si nosotros somos sabios y vemos a lo largo de la historia cómo lo hace, vamos a entender en dónde nosotros no podemos fallar. Él va a tratar de cortar la conexión vital con la vid. Él va a tratar de sacarte de la vid. Él va a tratar de decirte, en este vasito con agua, con 2 aspirinas, vos vas a prosperar y dar fruto. Vas a ver que cuando lo pongas con el agüita las hojas se ponen lindas, pero cortó el suministro vital. Es un asunto de tiempo para que se seque y se caiga. Y eso es lo que el enemigo hace. Y eso no ocurre de manera visible. Porque el proceso de resecamiento es paulatino. Una mala palabra que se escapa, una mentira que se escapa, una decisión. Puedo venir, pero decido hacer otra cosa, estoy medio cansado. Puedo orar, pero no tengo ganas porque tengo con la cabeza media. Cosas que se van sucediendo y que el enemigo está detrás de eso para cortar la conexión vital. Nadie me obliga a estar conectado a la vida. Yo decido hacerlo. Como también yo decido separarme de la vida. Y el enemigo, por supuesto, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar eso, va a ir detrás de eso. Cuidad tu relación con Él, cuidad tu lugar secreto como oro. No la sacrifiques por nada. Porque si el enemigo toca eso, tocó todo. Nos enfriamos enseguida, nos desenfocamos enseguida. Mientras Él habla y revela su palabra, tenemos una perspectiva, un enfoque. Pero cuando nos empezamos a distraer y empezamos a mirar, ¿cómo hace Pedro para hundirse en el mismo segundo que está caminando sobre el agua? Porque quitó su vista, se desconectó. Bueno, eso sucede. ¿Cuántas veces? Yo se los digo, querida iglesia, como pastor, con más de 30 años de ministerio, siempre es lo mismo. Lo he visto preciosas almas desconectarse de Él y comenzar a marchitarse, y cada vez más difícil volverse a Él. No porque Él no acepte o no quiera, porque el corazón es el que se endurece. Hoy poder conservar nuestra relación con Él, hoy poder decir, si el Señor no habla, si el Señor no me dice, si el Señor no me da una palabra, hoy esto vale oro, iglesia. Hoy las personas deciden sobre alternativas, dan por hecho que el Espíritu Santo los guía, por conveniencia deciden, por prudencia natural deciden, y después están las consecuencias. Si el enemigo logra afectar nuestra unión vital con Él, lamentablemente es un asunto de tiempo. Sé celoso, sé vigilante. Las palabras más directas, ¿sabés cuándo las he recibido yo? Cuando menos ganas tenía de leer la Biblia o de ir a la iglesia. Cuando menos voluntad tenía. Cuando el día se amanecía negro. Oraba y parecía que no había absolutamente nada. Pero había un principio. Me mantenía. No tenía ganas, pero iba. Y en ese momento recibía tal vez lo que en los momentos de mayor euforia no recibía. Y era renovado con dirección, con palabra, porque no es un asunto de emoción, de sentimiento, de ganas. Es un asunto de disposición de espíritu. Yo quiero, y si quiero tengo que hacer, pese a, si realmente quiero. Si no quiero, no finjo, pero si quiero, tengo que hacerlo. Y ahí es donde se produce la renovación, ahí es donde los caminos se abren. ¿O vos creés que Moisés quería ir a Egipto cuando el Señor lo está mandando? Quería ir a hablar con Faraón
vestido como un pordiosero, siendo pastor de ovejas, que para los egipcios eso era algo abominable. ¿O te crees que le fue fácil a él abrir el mar, llevar al pueblo por el desierto, seguir la nube? ¿Cuántas veces él se pararía y diría, che, ¿estamos siguiendo realmente? ¿La nube es el Señor o estamos para cualquier lado? ¿Será la columna de fuego o es un espejismo? ¿No? ¿Cuántas cosas podrían haberse? Pero quien está conectado con Él sabe que el fuego es fuego, la columna es columna, la presencia es presencia. Y por más que el enemigo venga y le diga lo que le diga, está conectado a la vid. Sabe qué cosa va en cada lugar. Y a veces se va a sentir débil. Y lo último que tiene y que lo sostiene es su conexión a la vid. Y si se queda conectado, ¿qué pasa? Lógicamente la vid renueva el suministro sobre su vida y esa persona es levantada. Nunca te desprendas de la vid. Cuídala como oro. Cuida tu suministro de vida como oro. Amén. Una de las cosas también que el enemigo hace con los santos, ¿cómo estamos con la hora? Después no me digan, porque después me dicen, no, siga, no, te dicen que siga porque sos... No. ¿Vamos bien con el horario? 8:30. ¿Cuánto más tenemos? Más o menos. ¿10, 15? Bueno. Después no me diga, te lo dijeron a vos porque sos el pastor, no me digan eso. Bueno, otra de las cosas que tenemos que tener bien en cuenta, iglesia. ¿Te sentiste alguna vez menospreciado por gente que no es de la iglesia, por gente que no es cristiana? ¿Te sentiste tomado como poca cosa? ¿Le contaste tus cosas espirituales, tus cosas lindas con el Señor y se te rieron en la cara? ¿No te hacen ver como que vos de esta manera no vas para ningún lado? Bueno, el enemigo por supuesto que es lo que va a estar haciendo. Es lo que va a estar mostrando para que vos entres en un estado de tibieza, para que vos entres en un estado intermedio. Es que todo lo que es espiritual es una ridiculez. Es algo fuera de sentido común. Es algo de las personas que no piensan. Es algo del vago. Es algo del facilista. Eso es lo que el enemigo va a arrojar para que vos no te comprometas con una realidad espiritual. Él intenta ridiculizar, ¿no es cierto? Si sos el Hijo de Dios, bajá. Este que sanó a tantos, lo deja morir a Lázaro. Este que hizo tantos milagros y ahora no baja de ahí. El enemigo va a ridiculizar tu realidad espiritual con el fin de que vos entres en duda, en conflicto. Te va a hacer sentir que sos el último, porque todos los demás van detrás de una constante, pero vos decidiste rendirte. Los esclavos marchan en conjunto. El hijo camina de la mano del padre. El hijo es distinto al esclavo, pero el esclavo ridiculiza al hijo. ¿Por qué lo ridiculiza? Porque molesta. Si no molestara sería indiferente, pero como molesta, lo ridiculiza. Y lo peor de todos, que a veces nosotros no los creemos eso. Y al creerte eso, el enemigo logra su fin, que es que vos menosprecies lo que te ha sido dado por Dios. Que vos menosprecies las cosas más elevadas de todas. ¿O acaso hasta sus mismos discípulos no menospreciaban ciertos actos de Jesús? Ciertas negaciones de Jesús. Los mismos discípulos lo menospreciaban. Es muy importante que vos estés seguro de tu identidad espiritual, de tu compromiso. Y si para los demás es una ridiculez, que vos seas un hombre de oración, que vos no digas malas palabras, que vos quieras leer la palabra en cada momento, que vos quieras cada vez introducirte más en Él, que vos decidas dejar a un lado un montón de cosas por servirlo a Él. Va a haber un momento que todas las cosas van a estar delante de su presencia. Y cada cosa va a tener su valor verdadero, su valor genuino. Para los indios, cuando fueron conquistados, los espejitos eran más caros que el oro. Entonces los colonizadores se llevaban el oro y le daban a cambio espejitos. En este mundo es exactamente lo mismo. El oro de nuestro Señor
Este mundo lo menosprecia y los espejitos los toma como algo valioso. Y a veces nosotros entramos en eso. Cultivar, administrar el oro que te ha sido dado, te da una identidad menospreciada, pero a la larga, como vemos en la historia, valorada. A lo largo destacada, pero tenés que pasar ese proceso. Siempre se va a probar lo que vos crees. Siempre los demás lo van a poner en tela de juicio. Lo importante es que vos no lo dudes. Lo importante es que vos no creas que es una ridiculez. Que los demás consideren que es una ridiculez, déjalos. Lo importante es que vos no lo consideres así. Que los demás se rían no es el problema es que vos te avergüences. Ese es el problema. Va a mostrarte que vos sos el que está equivocado. Pero no te das cuenta que sos el único que piensa así. Pero no te das cuenta que todo el mundo va para un lado y vos vas para el otro. Pero no ves todos los errores que están cometiendo. ¿No te parece que es demasiado? ¿No te parece que vos estás equivocado? Y lógicamente si él logra introducir esto, debilita todo el resto. Todas estas cosas él va a estar utilizando para que vos te desprendas de la vida. Lo que pasa es que esa trampa de vos estás equivocado te hace olvidar que vos pasaste un tiempo de búsqueda de Dios. Te hace olvidar que vos pasaste vigilias en la presencia de Dios y Dios vino y te dio esa palabra. Y ahora los acontecimientos se dan de una manera diferente. Y Él está buscando que vos dudes de esa palabra que Él te dio en ese momento de búsqueda. Porque Él sabe que si vos dudás de eso, se desmorona todo. Sabe que habilitás la incredulidad y que no vas a tener mucha fuerza para resistir. Todo eso el enemigo hace para desprenderte de la conexión vital. Te sentís que sos el único, te sentís que sos el que hace el ridículo, te sentís que sos el más bajo de todos. Bueno, eso mismo le querían hacer sentir a Jesús. Si eso mismo fue lo que el mundo consideró del Rey de Reyes y Señor de Señores, probablemente lo va a considerar también de nuestras vidas. Pero el asunto no es que no lo consideren, el asunto es qué creemos nosotros, cómo estamos nosotros, si somos esclavos de esa opinión o somos libres para rendirnos y decir, como decían los apóstoles, gracias porque estamos participando de los vituperios de Cristo. El precio de vivir subyugados. Perder su presencia es perder sensibilidad espiritual. Cuando nosotros decidimos por la salida más fácil a nuestro problema, vamos a perder lo más importante de todo, que es nuestra sensibilidad espiritual. Vamos a perder la soberanía del Espíritu adentro nuestro. Esa voz tan hermosa que como vos estás conectado con Él, vos vas caminando y Él viene como el viento, que no sabes de dónde viene, para dónde va, pero sugiere. Te hace ver, che, ¿por qué no llamás por teléfono? Che, ¿y qué será de él? Te aparece una palabra en la que el Señor te está llevando a meditar sobre eso. Esa conexión tan fresca, esa sensibilidad tan fresca, eso es producto de estar rendido. Cuando yo me escapo por otra tangente, me empiezo a tornar práctico. Cuidado con eso, ese es el síntoma, iglesia. Te haces práctico, te haces frío, te haces pragmático y te olvidás de lo más importante, porque se va drenando la vida. El hombre sin la vida es una cáscara, es un robot, es una persona que simplemente satisface su propio bienestar. Pero la persona rendida, con vida, es una persona que satisface el corazón del Padre. Esa sensibilidad es la que vos no podés perder nunca. Esa sensibilidad es la que tiene que estar presente, porque es la persona de Cristo en vos. Es la que te renueva, no es la religión, no es la predicación, no es la oración. Es el Espíritu Santo que adentro tuyo va renovando tu vida y te va haciendo más sensible. Y vos ya no sos el duro que eras antes. Tu naturaleza sigue siendo lo mismo, pero tu espíritu se va haciendo la imagen de Él. No sos el indiferente que eras antes. Ahora prestás atención a las cosas. Eso es lo que no podés perder nunca.
Cuando paso de un lugar al otro, de la rendición a la esclavitud, me torno automático, cumplo, hago, resultados, pero no considero la voluntad de Él ni considero la necesidad de las personas. Lo pierdo en el camino. Al escapar, perdemos autoridad. La opción que el enemigo ofrece será siempre su autoridad sobre nuestras vidas. Él te dice, vos solo podés. Y cuando vos te tiraste solo y ves que no podés, él mismo te dice, ¿qué te crees que vas a hacer solo? Esa es la trampa del enemigo. La salida que el enemigo te da, a cambio te da la autoridad. Mejor dicho, te pide la autoridad. Él te va a dar algo para poder controlar tu vida. Él te va a dar una salida rápida a lo que supuestamente está mal, que es la dirección de Dios sobre tu vida, pero después va a controlar tu vida a través de lo que te dio. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Mientras nosotros estamos rendidos, tenemos algo fundamental sobre el enemigo, que es autoridad, porque nuestra vida no le pertenece. Ahora, cuando nosotros le estamos regalando parte de nuestra vida, le estamos regalando a él autoridad. Cuando estamos tomando algo que no es de Dios para nosotros, porque nos queremos salvar con eso, estamos automáticamente dependiendo de lo que Él nos está dando, por ende, Él tiene autoridad sobre eso hacia nuestras vidas. Él no te va a dar nada gratis y siempre la moneda de cambio va a ser lo mismo. Siempre va a ser tu vida en Cristo a cambio de la dádiva externa de las cosas. Siempre va a ser una solución fácil a cambio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Él odia que Dios te vaya preparando. Él odia que Dios esté renovando la imagen de su Hijo en tu vida. Él odia que vos estés respondiendo a la dirección directa y Él te pueda introducir en su plan eterno, porque sabe que su reino tambalea. Él odia todo eso. Por eso que si nosotros caemos en ese error, lo que estamos haciendo es dándole autoridad a Él sobre nuestras vidas. Perdemos propósito, vivimos para nosotros mismos y por ende vivimos en superficialidad e inefectividad. Nos hacemos superficiales, perdemos carácter de Cristo. Nos hacemos personas que tal vez pueden llegar a mover un montón de cosas, pero no producen fruto espiritual. No hay gente convertida, no hay cambio, no hay renovación, no hay nada. Hay movimiento, pero no hay resultado eterno. Al enemigo le encanta todo eso, ¿eh? Al enemigo le encanta que la gente se caiga, se levante, siempre y cuando no cambie. Eso le encanta. Pero cuando hay unción del Espíritu Santo, cuando hay transformación, cuando hay renovación de la persona de Cristo en la vida de las personas, eso lo saca. Y Él va a ir contra todo eso. Y Él te va a ofrecer, bueno, entonces todo esto, tienen que haber otro tipo de cosas más que ayuden a que haya más y todo eso, pero dame a cambio tu dependencia, dame a cambio tu entrega, tu rendición. Y rendite a lo que yo te estoy mostrando, sé esclavo de lo que yo te estoy mostrando. Esa es la estrategia del enemigo. Por eso digo yo, iglesia, esclavitud, rendición, es parecido. Y es importante saber en dónde estás vos. ¿Estás rendido a Cristo o estás siendo esclavo de algo? ¿Estás siendo esclavo de Cristo o estás siendo esclavo de la intimidación del enemigo? Si es así, hoy es una noche de decisión, iglesia. Si tenemos que renovar nuestra consagración, hoy es el día para hacerlo. Cuando rechazamos ser subyugados y nos rendimos, ¿qué ocurre? Último punto, pónganse contentos, no se enojen. Primeramente, te vas a encontrar con la intimidación. Cuando vos vas a entrar en lo perfecto de Dios, el enemigo siempre va a intentar frenar. ¿Y cómo lo va a intentar hacer? Por medio de la intimidación. Estos siervos del Señor son personas consagradas. Son personas que ya pasaron una primer prueba, como ustedes saben, cuando se les ofreció la comida a los ídolos, que ellos no la rechazaron, no la aceptaron, junto con Daniel, entonces eso los promovió y ellos podrían pensar, bueno, ya estamos en el lugar en el que tenemos que estar. No, todavía no. Dios quiere hacer cosas más grandes. Pero ¿cómo las quiere hacer? Las quiere hacer a través de la entrega de ellos.
Entonces ellos, como no se van a entregar, van a ser intimidados. ¿Intimidados a qué? A renunciar. Intimidados a negociar, intimidados a ser políticos y a conservar ambas partes. Podés servir a Dios y a su vez también podés hacer creer que estás rendido, pero no estar conservar ambas cosas. No funciona de esa manera, nunca funcionó de esa manera y Cristo nunca lo hizo de esa manera, aunque fue tentado por el enemigo para hacerlo. Versículo 22 dice: como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Intimidación, imagínate ellos, el horno de fuego. ¿Sabés qué era el horno de fuego? Era un horno de ladrillos. En ese horno de ladrillos se condenaba, se prendía, para hacer ladrillo lógicamente, y se prendía también ¿para qué? Para matar a las personas. Ahora, ¿qué implicaba eso? Se levantaba una temperatura más grande que no quedaban ni siquiera los huesos. Entonces eso era el acabose total, la desaparición total de todo. Bueno, esa es la intimidación que el enemigo le está trayendo. Si vos te conservás en esta posición, se termina todo. El fuego calentado 7 veces, el horno calentado 7 veces, al máximo. Intimidación, mira lo que viene si vos no te rendís a mí, le dice el enemigo, ¿no? Mirá, todo eso se termina todo acá. No queda nada más. ¿Cuántas veces vino el enemigo sobre tu vida? Diciendo, si vos seguís en tu fidelidad, acá se termina todo. La tentación a racionalizar y conciliar ambas partes. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: Señor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y lo consideraron. Cuando consideramos la parte política, cuando consideramos nosotros la ambigüedad, ahí es donde fácilmente nuestro razonamiento comienza a ser estimulado y siempre vamos a elegir una opción conveniente. Pero ellos le están diciendo, ni lo pensamos, ni te vamos a dar respuesta sobre esto. Ya está, la respuesta ya está dada. No vamos a hacer nada sobre esto. Definitivamente estamos rendidos a nuestro Señor. La liberación. Y si vos te pones a pensar, yo te dije que en el fuego se terminaba todo, pero en el fuego es donde empieza todo. ¿Por qué razón? Porque ese fuego no los anegó. Ese fuego no los quemó. Ese fuego los liberó. Cuando vos estás rendido, ¿qué es lo que va a hacer el fuego en tu vida? Te va a liberar, te va a renovar, vas a tener que entrar. Pero ese fuego tiene una función y no es la de destruirte, es la de mejorarte. Es la de darte algo que el lugar de comodidad que tenían ellos no le podía dar. Es el darles algo que subyugado al enemigo vos nunca vas a obtener. Y a veces queremos evitar el fuego que nos libera, que nos sana y que nos renueva. El enemigo sabe que si entras en ese fuego y lo pasás, vos vas a tener una autoridad nueva sobre él. Entonces te intimida antes que te metas en el horno y te dice, esto te mata. Mirá lo que le pasó a los que te iban a tirar. Esto te mata. Escapá, negociá, salí de acá. Pero ese fuego es el que te purifica, es el que te libera y es el que te fortalece. ¿Qué más podemos pedir? Que el Hijo del Hombre camine con nosotros en medio del fuego. ¿Por qué a veces su presencia no la podemos percibir en nuestra vida? Porque nos hemos escapado del horno de fuego y hemos negociado sin entender que Él nos está esperando en ese lugar. Sin entender que ahí es el lugar de la revelación. Porque ahí también es el lugar de la entrega y de la consagración. Él no está, su presencia no es para satisfacer una mera incredulidad y que vos sigas rendido al enemigo, que vos sigas subyugado al enemigo. Ese es el galardón de aquellos que se levantan de la esclavitud del enemigo y abrazan la rendición a su Señor, pase lo que pase. ¿Con qué se van a encontrar en ese lugar? Con lo mismo que Pablo se encontró en la cárcel, con su Señor. Cuando vos entrás en el horno, cuando vos decís, Señor, si este fuego tiene que arder en mi vida para que el oro sea limpiado,
yo te doy gracias y lo acepto sobre mi vida. ¿Qué es lo que va a venir inmediatamente? Que ese fuego no solamente no te va a hacer nada, te va a liberar y va a traer la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre tu vida. Y finalmente, ¿qué pasa sobre todo esto? Yo me mataba de la risa cuando lo leía, ¿no? Porque, mirá, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Mirá lo que le está diciendo el rey. Menos mal que no hicieron lo que yo les dije. ¿Te imaginás? Imagínate esto en tu vida. Imagínate esto. El enemigo te dice, metele derecho. Y vos le metiste derecho y te caíste. Pero había un pozo. Yo no lo vi, te dice, ¿no? El asunto es ni empecemos por ese lado. Pero mirá lo que le está diciendo el rey. Menos mal que no hicieron lo que yo les dije. Pero no es solamente eso. Ahora yo entiendo que no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Viste que antes te ridiculizaban por tu compromiso con la verdad. Pero el mismo que te ridiculiza, tarde o temprano tiene que aceptar. Como hacían con los enemigos de Nehemías, de Edra, ¿no? Que en la medida que construían tenían que terminar reconociendo. Primero le decían, estos se les va a caer en Sevilla, estos pobres judíos no van a hacer absolutamente nada. Pero después que ellos hacían y concretaban las cosas, temían porque entendían que la obra de Dios había sido hecha en sus vidas. Si no somos esclavos de la prontitud o del tiempo y permanecemos rendidos a Él, la obra de Él se lleva a cabo en nuestra vida y el enemigo mismo es el que tiene que reconocer que la obra fue hecha por Dios. A veces, ¿por qué no tenemos testimonio hacia los demás? Porque no estamos rendidos, porque todavía somos esclavos. Entonces no hay un peso, no hay una sustancia en nuestra vida, no hay algo que desafíe al mundo. Pero cuando yo estoy dispuesto a entrar en el horno de fuego y salir libre con la revelación de Jesucristo, el mundo entero tiene que reconocerlo, que Jehová es el Señor. ¿Por qué el Señor me está llevando a este punto? Porque está cumpliendo cada una de las peticiones que vos hiciste delante de Él. Las expectativas son diferentes porque vos esperabas que se cumpliera de una manera distinta. Esperabas el fuego del cielo y que todo el mundo se convirtiera. Pero cayó el fuego del cielo y te están persiguiendo para matarte. Esperaba otra cosa. No fue de esa manera. Pero eso no quiere decir que Dios no está cumpliendo lo que Él prometió cumplir. ¿Qué es lo que voy a hacer de mi vida? ¿Me voy a rendir y voy a permanecer de rodillas delante de Él? ¿O me voy a inclinar delante de aquel que no puede ofrecer ningún tipo de solución en mi vida? Voy a rendirme en confianza y aún en los momentos de mayor dificultad voy a decir, no siento nada, no veo nada, pero escrito está. O me voy a rendir a la salida más rápida. Y Él tal vez preparó algo, ¿no? A Elías le preparó una cueva, a Lot también le preparó una cueva, y voy a permanecer ahí encerrado, escondido. ¿Soy esclavo o estoy rendido? ¿Estoy rendido al enemigo porque tengo miedo? ¿O estoy rendido a Él pese a mi temor? Tal vez en esta noche tenga que tomar una decisión. Elías entendió que el pueblo no podía seguir así. Josué entendió que tampoco el pueblo podía seguir claudicando entre dos pensamientos. ¿Van a estar rendidos en esclavitud o van a ser libres siguiéndolo al Señor? No claudiquemos más en dos pensamientos. Si realmente Él es Señor para su vida, hoy es tiempo de rendirnos. Y si no, no voy a pensar en eso. Vamos a cerrar nuestros ojos, querida iglesia. Y vamos